como todos los miércoles, vamos a comenzar a entrar al mundo de la cultura y de la historia de la mano de nuestro querido Alexis Dabad, que ya está aquí conmigo. Se ve ahí el bracito. Bienvenido. Acomodándome el puño. ¿Cómo estás, Alexis? ¿No extrañas Carlos Paz? Ay, te juro que sí. Verdad que sí. Queremos sentarnos a tomar el café como ese día. Por favor. Y los tragos que tomamos con Iturriaga, ay, algunos vinos también. Sí, qué buena coctelería, qué lindos lugares que hemos ido. Cuánta historia descubrimos de tu mano paseando por las sierras cordobesas, que ya vamos a seguir compartiendo con todos. La verdad es que hemos tenido un paseo fantástico, no solamente por Carlos Paz, sino también un poco conociendo la provincia de Córdoba, porque nuestro viaje, como lo hacemos en auto, nos permite recorrer pueblos, pueblitos, espacios, lugares del campo y de la ciudad, porque en ese camino, en esa ruta hacia Córdoba, fuimos recorriendo cada uno de los pueblos de la provincia y fue magnífico. Y la expedición que hicimos esa mañana, que nos fuimos a Altagracia, y volvimos a la tarde, hicimos como una expedición a Altagracia para conocer la hermosísima, el testimonio que queda de la presencia jesuítica, la estancia de Altagracia, que es tan hermosa, con esa iglesia colonial, que nos equivocamos de virgen. Después vamos a contar la historia. Vamos a contar la anécdota, porque había sido que le rezamos a otra virgen. Estaba muy lejos, vamos a contar que estaba muy lejos. La imagen. Y la imagen estaba muy lejos, un retablo muy imponente y muy alto. Entonces, a la distancia creímos que era otra virgen. Y aparte, los cuatro un poquito chicatos éramos, ¿viste? Ya con algunas sin deficiencias en la vista y nos confundimos de virgen. Sin anteojos creímos que era otra virgen. Después nos dimos cuenta que estábamos equivocados porque no era el traje de la virgen. Bueno, en fin. Bueno, pero nos dimos cuenta a tiempo, por suerte. Nos dimos cuenta a tiempo, claro. Bueno, son las anécdotas de los viajes que se cuentan de a miles. Y algunas se pueden contar y otras no. Otras quedan ahí bajo 7 llaves, porque nos han pasado cosas divertidas en este viaje realmente. Totalmente. En este viaje, eso tuvimos que haber preguntado a la doctora Fabiana que qué nos pasaba, porque estábamos como un poco confundidos y perdidos por Nos las desorientábamos, rutas. Nos desorientamos en la ruta, el GPS nos mandó para otro lado. Nos fallaba el GPS, por eso fue lo que pasó, que en 3 ocasiones creo que nos quedamos, nos íbamos a otro lugar, pero por culpa del GPS realmente. Nos contó Mariano cuando íbamos a ir al Cerro de la Cruz y fuimos a la calle Cerro de la Cruz. Sí, con esas historias que son magníficas. También nos perdimos la ruta, pero de noche, que era peor. Sí. Bueno, historias. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero lindo, la verdad que lindo el viaje. Bueno, pasamos al tema de hoy porque tenés mucho para compartir. Así es. Hoy hacemos una referencia especial porque estamos en la semana del escritor y del Día Nacional del Libro. Muy bien. Ayer, 13 de junio, fue el Día del Escritor en homenaje a Leopoldo Lugones, el fundador de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores. Ahí lo estamos viendo a Leopoldo Lugones en esa foto que lo representa en su madurez. Es un hombre que murió a los 63 años. Relativamente joven. ¿De qué año estaríamos hablando? Nació el 13 de junio de 1874 y murió el 18 de febrero de 1938. Así que vivió las primeras décadas, es decir, finales del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XX. Mira, nació 100 años antes que yo. Nació. Exactamente. 1874. Finales del siglo XIX, perdón, y principio del siglo XX vivió. Y fue un hombre que fue muy controvertido, es decir, su vida tuvo una característica muy particular. En primer lugar, fue uno de los intelectuales más importantes de su tiempo, pero paralelamente a eso tuvo una vida política muy activa. Él fue un activo participante en la vida política y eso le produjo una gran cantidad de enemigos, le trajo la política y sus ideas
cambiaron a lo largo de su vida y por lo tanto fue un militante de ideas que pasaron del socialismo al fascismo. Es decir, que ideológicamente fue haciendo un cambio en sus ideas políticas y en su pensamiento político a lo largo de su vida. Fue formado en una familia estrictamente religiosa, su madre era religiosísima, por lo tanto fue criado con una férrea educación católica. Después renegó de su fe católica el resto de su vida y a lo largo de su vida fue socialista, liberal, conservador y al final de su vida adhirió al fascismo. Mira. Su importancia como escritor podemos decir que fue la de haber inaugurado en la lengua castellana un estilo, el modernismo. Fue el primer escritor modernista de la historia argentina. Comenzó... ¿Qué significa eso, modernista? Es uno de los estilos literarios, un estilo literario. Okay. ¿No? Él inauguró ese estilo literario en la lengua castellana, trajo las primeras poesías en estilo modernista, que es un estilo literario. Comenzó a escribir como poeta, como escritor, pero después viró al periodismo. También fue periodista, fue historiador, fue pedagogo, fue docente. Tuvo una larga trayectoria también, fundamentalmente, en la vida, digamos, periodística, como escritor de notas para los diarios de la época. Trabajó en los diarios de la época más importantes, llegó a escribir para el diario La Nación, escribió también en el diario La Prensa y en otros diarios más antiguos con tendencias muy marcadas en la ideología. Al final de su vida tuvo la particularidad de que acompañó de alguna manera con sus ideas el primer golpe de Estado que se produce en la Argentina el 6 de septiembre de 1930. Él era un asiduo, digamos, participante de la mesa de algunos presidentes argentinos. Fue un hombre muy distinguido de la sociedad porteña y compartió la mesa con Roque Sáenz Peña, con Manuel Quintana y también con el presidente Roca. Escribe inclusive la biografía del presidente Roca. A lo largo de su vida él tiene una muy importante producción literaria, escribe diferentes tipos de texto, escribe poema, escribe cuento, escribe narraciones, escribe muchas notas periodísticas y también escribe 3 biografías. La vida de Sarmiento, historia de Sarmiento, la biografía de Florentino Ameghino y también la biografía de Julio Argentino Roca, a quien conoció personalmente y fue amigo. Al final de su vida, esa adhesión al fascismo le hace acompañar y de alguna manera propagandísticamente podríamos decir que fue una figura que participó de la propaganda de ese primer gobierno de facto, que fue el golpe del 6 de septiembre de 1930 a cargo del general José Félix Uriburu. Él era amigo de Uriburu, adhería a las ideas de Uriburu, y ese primer golpe de Estado que produce la caída del presidente Irigoyen, es contra el gobierno del presidente Irigoyen en su segundo mandato. Irigoyen muere en 1933, 3 años después de haber dejado el poder a raíz de ese golpe de Estado del 30. Esa década del 30, entonces, a partir de ese hecho, que fue el golpe de Estado, que marcó profundamente la historia de la sociedad argentina, se llamó entonces la década infame. De 1930 en adelante, al 40. Al 40 se llamó la década infame. Ese primer golpe de Estado inaugura, podríamos decir,
una sucesión de golpes de Estado que tuvo el siglo XX, donde el sistema democrático siempre estuvo cuestionado o en vilo, digamos, ¿no? Cada tantos años se producía un quiebre del sistema constitucional para volver a tener un gobierno de facto. Esto sucede con varios gobiernos a lo largo del siglo XX hasta el último golpe, que es el del 24 de marzo del 76, que fue el último periodo de gobierno de facto, claro, que finaliza en 1983 con el retorno a la democracia, claro, y estamos cumpliendo este año 40 años de democracia. Claro. Alexis, y también con un mundo convulsionado, ¿no? Porque en la década del 30 teníamos que la revolución industrial, la depresión de los años 30. Así es, fue un tiempo muy complejo el que claro, vivió Lugones. Lugones vivió una época muy controvertida en la historia argentina, momentos de gloria y también claro, una Europa oscuros, saliendo de esa Primera Guerra Mundial. Exactamente, y entrando en el nazismo, porque claro, Europa entraba al nazismo cuando él muere en 1938. Cabe decir que a pesar de que Lugones adhirió al final de su vida, porque tuvo otras, digamos, ideas políticas, adhirió al fascismo, no así al antisemitismo. Escribió un texto en el que se manifestó a favor de esas ideas y que no compartía el proyecto antisemita que se estaba produciendo en Europa, claro, a partir de la instalación del partido nazi en Alemania. Claro, un tiempo muy difícil, ¿no? Claro, con Hitler a la cabeza. Él reaccionó ante esa situación y dejó marcada sus ideas de que él no compartía esa mirada, claro, desde la política europea, ¿no? Leopoldo Lugones muere el 18 de febrero de 1938 y al morir deja una carta. Él se quitó la vida, eligió morir tomando un whisky con cianuro. Mira, muy de la época también. Muy de la época. Tomó un whisky, se sentó en el delta del Paraná a mirar el río y tomó un whisky con cianuro. Dicen, no la historia oficial, sino la historia que siempre se revisa de los grandes personajes de la historia argentina, que murió por un desamor. Él, en una de esas tantas conferencias que daba en las universidades, se enamoró de una alumna. Mira vos. Se enamoró de una alumna con la que tuvo una relación tortuosa, una relación muy compleja. Y fue descubierto en esa relación por su hijo, que se llamaba también como él Leopoldo, Polo Lugones, el único hijo que tiene de su matrimonio, y este hijo le cuestiona esa relación y le exige dejar a esa amante que él había conseguido, ¿no? Esta situación le produce un gran conflicto emocional, tiene al final de su vida una depresión por esta situación y termina quitándose la vida en el 18 de febrero de 1938. Mira, claro, porque era joven, ¿no? Era joven, tenía 63 años, que para la época era joven, era un hombre maduro para la época, pero seguía siendo joven, claro, y lamentablemente decidió quitarse la vida por ese desamor que sufrió, dejando una importantísima producción literaria y dejando como legado la fundación en 1928 de la Sociedad Argentina de Escritores. Él funda la Sociedad Argentina de Escritores, es el primer presidente de la SADE, junto a importantes intelectuales de la época que también fueron parte de esa primera comisión directiva que fundó la Asociación Argentina de Escritores, que está próxima a cumplir su centenario en unos pocos años y que es la institución más importante del país como
institución académica que incluye a los escritores argentinos. Muy bien, bueno. La verdad que muy interesante la vida y la obra de él y todo esto como nos fuiste relatando, que va a ser todo esto materia, porque todos los días estamos recibiendo llamados de la gente, porque estamos regalando en vivo, exactamente, haciendo regalitos para que la gente pueda tener algo y pueda juntar algo para su padre, en este caso. Y este va a ser, ojo, tema. Las dos obras más importantes de la vida de Leopoldo Lugones. La Guerra Gaucha, escribe 1906, publica La Guerra Gaucha, y en 1908 publica Extrañas Fuerzas. Esas extrañas fuerzas. Es un libro interesante porque a él le gustaba el ocultismo y había estudiado mucho metafísica, ocultismo, todo ese tipo de temas que también inaugura él un estilo de literatura de ciencia ficción. Es el primero que escribe ciencia ficción. A partir de esos estudios, de esas lecturas que él hacía sobre ocultismo. El primer escritor argentino que utiliza ese tipo de temáticas de ciencia ficción. Tema para mis preguntas, si están atentos. Sí, me gustó. Bueno, ¿leíste alguna? Leí La Guerra Gaucha. Sí, leí La Guerra Gaucha y leí la biografía de Florentino Ameguino. Bueno. De Leopoldo Lugones. Bueno, Alexis, se nos está yendo la tarde. Antes quiero que por favor te corto acá con Leopoldo Lugones y me hables del Congreso de Historia. Bueno, el Congreso de Historia está en su fase, digamos, entramos en conteo para comenzar en cuenta regresiva. Exactamente, en la cuenta regresiva, en la fase final de la organización, ya camino a Mercedes. El próximo miércoles ya voy a estar en Mercedes, ultimando los detalles de organización en el Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes, donde se va a llevar a cabo este 23º Congreso de Historia de la provincia de Corrientes. Y yo le mandé a Moni, a ver si tiene la producción, unas imágenes hermosas del Teatro Cervantes, que es un edificio magnífico, pertenece a la asociación, a la Sociedad Española. Mirá lo lindo que es. Bellísimo. La Sociedad Española de Mercedes es la dueña de este Teatro Cervantes, que va a ser el escenario, va a ser el escenario de la 23ª edición del Congreso de Historia de la provincia de Corrientes. Alexis, ¿modalidad presencial y virtual? Exactamente, semipresencial, ahí está el programa. Comienza el jueves 22 de junio a partir de las 10 de la mañana con el acto de apertura y continúa durante 2 jornadas completas, doble jornada, módulos de mañana y de tarde. Son más de 40 ponencias las que se van a presentar en este congreso sobre historia de la provincia de Corrientes. Bueno. Finaliza el viernes a las 18 horas con el plenario de conclusiones de este congreso. Alexis, ¿para quiénes van dirigidos? ¿Quiénes sería importante que asistan? Bueno, para los destinatarios son docentes, alumnos y público en general. Es decir, en público en general entran el personal de las bibliotecas populares, el personal de los museos y alumnos son los alumnos de institutos superiores. Es decir, alumnos que están estudiando profesorados de carreras afines a la historia. Es decir, todo lo que es geografía y ciencias sociales, todo lo que entra dentro de las ciencias sociales, son las carreras afines a la carrera de historia. ¿Esto tiene un costo? Es sin costo, absolutamente gratuito. La gente puede empezar a inscribirse. Los docentes pueden inscribirse a través de la plataforma CIMA, que es la plataforma del Ministerio de Educación, a través de la cual se pueden inscribir con un código para recibir después la certificación con puntaje. Claro, eso está buenísimo. La certificación con puntaje para los docentes. Los docentes van a tener una evaluación al final del Congreso, tienen un cuestionario de evaluación. Si aprueban la evaluación,
obtienen la certificación con puntaje. Ok, perfecto. Entonces, ¿Sabes cuántos inscriptos tenemos hasta ahora? ¿cuántos? Al momento, antes aquí de entrar, casi diríamos a las 16:30, Ajá. 4.500 Wow, docentes. un éxito rotundo. ¿Cuánto fue el año pasado? 4.500 docentes, sin contar público en general y alumnos, que son muchísimos también. Qué bueno, qué bueno. La verdad que un éxito. Y es importante que los docentes o que las personas que estén en tareas afines, ¿no?, participen de este tipo de actividades. Estamos llegando a 5.000 inscriptos con todas las categorías de participantes, y podemos decir que ya estamos en un récord de inscriptos. Bueno, ¿el próximo miércoles vas a salir desde Mercedes? El próximo miércoles salgo de Mercedes, no voy a estar acá en el estudio, voy a estar ya en el Teatro de Mercedes. Así que lindo. voy a salir desde Mercedes para contar las últimas, la previa sería, claro, la claro, previa in situ, la Ay, previa, qué lindo, qué emoción. y vamos a saber cuántos participantes vamos a tener dentro de una semana, porque la inscripción sigue abierta hasta el último día previo al Congreso. Las acreditaciones van a ser a partir de las 8:30 para los que van a participar de la modalidad presencial en el teatro. Bien. Los demás van a seguir una transmisión por streaming que va a ser a través del canal de YouTube de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. El canal de YouTube de la Junta va a estar habilitado, como también un vivo en el Facebook, en la página de Facebook de la Junta, en simultánea la transmisión que va a llevar a todos, claro, va a acompañar. Eso sale al mundo ya. Para llevar a todos las actividades del programa del Congreso. Muchos éxitos, que seguramente todo va a salir como lo planificado, porque sos muy meticuloso, sos el coordinador de todo ese Congreso. Y al regreso nos vas a contar, bueno, los detalles y la resolución final. Los invitados, los que van a participar, los que van a estar como expositores, las autoridades que van a acompañar, en fin, va a ser un gran encuentro. Qué lindo, Alexis, te deseamos desde aquí todo lo mejor, vamos a estar desde aquí acompañándote, y hasta acá llegamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Cualquier nota que compartimos aquí en vivo, sabés que lo podés volver a mirar y a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube. Seguinos por ahí y también por todas nuestras redes. ¿Sí? Mañana, Día Nacional del Libro. Mañana, Día Nacional del Libro. Compremos un libro. ¡Ay, qué lindo! Mañana tomémonos un tiempito para ir a la librería y elegir un libro. Mira, acá tenemos que llenar nuestra biblioteca. Hay que llenar la biblioteca. Yo voy a traer para donar algunos libros para completar la biblioteca de la tía Moni. De la tía Moni. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana todos a comprar algún librito, y si es de algún escritor local, mucho mejor. Mejor todavía. Mucho mejor. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.